Bueno, profe, voy a hablar un poco de Mario Benedetti, el cuento elegido, voy a hablar sobre los personajes del cuento, voy a hablar sobre más o menos lo que leí, lo que entendí, lo que pude escribir y voy a hablar sobre algunas obras de Mario Benedetti, algunos libros, lo importante que fue y todo de Mario Benedetti. Bueno, empiezo. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Paysandú. Falleció el 19 de mayo de 2009 en Montevideo. Su esposa fue Luz López Alegre. Hermano Raúl Benedetti, un hermano solo tuvo. Estuvo más de 60 años casada con su esposa, con Luz Alegre, y nunca tuvieron hijos. De los 60 años que estuvieron casados, nunca tuvieron hijos. Bueno, ahora voy a hablar de Benedetti un poco sobre él. Mario Benedetti Farrugia fue un escritor uruguayo integrante de la generación del 45, uno de los más reconocidos en la lengua española. Su prolífica producción literaria en más de 80 libros incluye cuentos, novela, poesía, ensayo, canción, teatro y crítica cinematográfica. Ahora voy a seguir hablando un poquito más de él. La literatura ciudadana es el medio que tiene Benedetti para comunicarse con sus lectores, a través de sus obras emblemáticas como La Tregua, Cuento, Poemas de la Oficina o Literatura Uruguaya, siglo XXII. Se transforma en uno de los uruguayos más reconocidos. Sin embargo, no siempre vivió de la literatura. Ahora voy a nombrar algunas de sus obras más importantes. Crítica literaria, 1948, Perpecia y novela. Ensayo, 1960, El país de la cola de paja. Prosa breve, 2007, Vivir adrede. Ahora voy a nombrar algunos de los libros de Mario Benedetti. La muerte y otras sorpresas, con y sin nosotros. Andemios, ¿quién de nosotros? Bueno, el cuento que voy a hablar ahora de Mario Benedetti, que fue el elegido, que elegí, se creó en 1955. Bueno, ahora voy a hablar un poco del cuento, de lo que escribí sobre el cuento, cuando lo leí, lo que pude llegar a escribir, a sacar y decir sobre el cuento. Empiezo. Por su trabajo de empleada doméstica, Celia tenía acceso a elementos que ella sabía que eran perjudicales para sus empleadores. Así que guarda una carta de don celoso y una foto comprometedora de Esther, porque ella sabía que algún día la necesitaría, por lo cual le sirvieron contando al tiempo después de su renuncia. Y luego, después de ser localizada por Tito, ambos, o sea, los dos, salen juntos y llegan a comprometerse. Pero era obvio, a la señora no le cayó muy bien la noticia y se niega a aceptar. Celia, ¿qué hizo? Usó la carta y la foto para poder chantajear, por así decirlo, a la señora, para que les permitiera poder casarse con Tito. Celia debe ganarse la vida como empleada doméstica por su educación y recursos limitados, pero también debe luchar contra el desprecio y la arrogancia de parte de sus empleados. Ella no solo logró que Tito pueda encontrarse de ella, ella no solo logró que Tito pueda enamorarse de ella, aunque ella no parezca interesada, tanto él, sino que también logra salirse con la suya ante la futura suegra, que la humilló tanto. También
se ve que al final Celia sabe que con su familia no será fácil, pero ella está dispuesta a no dejarse humillar. Pero al contrario, ella es lo suficiente astuta e indiscreta para usar los oscuros secretos de su ex. Para usar los oscuros... me perdí. Para usar los oscuros secretos de sus ex empleados a su favor solo para cambiar su posición. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que me pareció el cuento para mí. No tiene un principio desarrollado y su final termina como en preguntas, o sea, no tiene ni un principio bien desarrollado ni un final desarrollado como tendría que ser cualquier otro cuento o cualquier otro libro o algo que empiece con más de algún punto de vista. Este cuento llamado Corazonada empieza, por ejemplo, por ejemplo, como quien dice, la primera persona que lo vaya a leer no entendería nada, tendría que leer todo el cuento para saber más o menos qué podría entender, cómo tendría que ser el principio y el final. Pero lo que se ve en el cuento, que es un cuento muy confuso, un cuento que no tiene un principio bueno que digamos, para saber, por ejemplo, de qué puede tratar más adelante el cuento, y un final que no tiene tampoco desarrollo, no va muy al punto que digamos, no termina muy bien. Bueno, profe, espero que le haya gustado. Este video va de mi parte, nomás, lo hice sola y espero que le haya gustado.